Sabemos que en la antigüedad, cuando había enfermedades y epidemias, los falsos sacerdotes invocaban a sus dioses. Para agradar a esos dioses hacían sacrificios, y muchos de esos sacrificios eran humanos. La gente también realizaba pruebas de fe para las deidades. Por ejemplo, hacer que su hijo o su hija fueran quemados formaba parte de ello. ¿Qué decían seguramente los falsos sacerdotes y sus discípulos a alguien que no quería hacer quemar a su hijo o a su hija? Debes sacrificarte por el bien de todos nosotros. No te importa si esta plaga termina, demuestra tu fe en los dioses. No cuestiones a los sacerdotes, ellos saben más que tú. Si no participas, nos harás daño a todos. Pero la verdad era que esos dioses eran falsos dioses y los niños eran sacrificados a los demonios. Degolladas para borrar la culpa, sacerdotes de blanco, cuchillos en alto, multitud en trance, matan al inocente pa' que el culpable baile misma lógica. Hola a todos, me complace anunciarles la publicación del libro Los pecados cometidos durante la pandemia de COVID-19 en húngaro. Está disponible en versión electrónica y en papel en Apple y Amazon en formato PDF y EPUB. Pueden seguir el enlace que aparece en pantalla o escanear el código QR. Recuerdo que el libro se publicará en los próximos meses en polaco, rumano y portugués. El fragmento que leí en la introducción de este video me hace pensar en el óleo sobre lienzo que observé recientemente en el Museo de Bellas Artes de Lyon. Entonces, quiero precisar que las conclusiones que hago sobre Yahvé o Jehová son personal y no figura en el libro Los pecados cometidos, que permanece por su parte dentro de la doctrina de los testigos de Jehová, reconociendo a Jehová como el Creador bueno y amoroso. Aquí está la obra de Thomas Blanchet, realizada en 1670. La descripción que aparece debajo de la obra de arte dice lo siguiente: el jefe de Israel, Jefté, está representado a punto de cumplir el voto que le valió la victoria sobre los amonitas. Consistía en sacrificar a la primera persona que saliera a su encuentro a su regreso del campo de batalla, que resultó ser su propia hija. Cuando vi este cuadro, de inmediato lo recordé. Representaciones hechas en las publicaciones de la Sociedad Watchtower. Jefté es un hombre espiritual que consagró a su hija al tabernáculo. Todas las religiones que se basan en la Torá, es decir, el judaísmo y el cristianismo, hacen esta interpretación. Jefté, un jefe militar de Israel, hizo el voto de que si obtenía la victoria sobre los amonitas sería gracias a su Elohim Jehová, más fuerte que el Elohim Moloch, y que ofrecería como gesto de gratitud y reconocimiento a la primera persona que saliera de su casa a Jehová donde estaba. Esto es lo que dice en Jueces capítulo 11 versículos 30 y 31. Jefté hizo un voto a Jehová diciendo: si entregas en mis manos a los hijos de Amón, quien salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando regrese victorioso de los hijos de Amón, será para Jehová y lo ofreceré en holocausto. No puede ser más explícito. El término holocausto traduce la palabra hebrea hola, que designa en todo el texto masorético, un sacrificio por fuego donde la víctima es completamente quemada. Puedes revisar todas las traducciones de la Biblia, encontrarás este término. Luego, después de la victoria de Jefté, cuando regresa a su casa, su única hija sale de su casa. Y esto es lo que está escrito en Jueces, capítulo 11, versículo 35. En cuanto la vio, rasgó sus vestiduras y dijo: «Ah, hija mía, me destrozas y eres de los que me afligen. He abierto mi boca a Jehová y no puedo retractarme». Bueno, aquí también está claro, va a hacer lo que prometió. Sin embargo, la interpretación oficial de las diferentes iglesias es que él decide consagrar a su hija a un servicio en el tabernáculo. Así que no la sacrifica de manera sangrienta, sino que simplemente ella irá a trabajar al tabernáculo, la casa del Elohim Jehová. Entre la decena de traducciones que he consultado, solo la traducción del Nuevo Mundo, Nueva, la Biblia, de los Testigos de Jehová contiene una adición. Esta versión dice lo siguiente para Jueces, capítulo 11, versículo 35. Cuando vio a su hija, rasgó sus vestiduras y dijo: «Oh no, hija mía, me rompes el corazón porque te has convertido en la persona a la que he condenado a partir. Sí, he hecho un voto a Jehová, no puedo volver atrás».
La frase «porque te has convertido en la persona a la que he condenado a partir» puede, en efecto, entenderse como «porque te has convertido en la persona a la que he condenado a partir al tabernáculo». Es un cambio más, ciertamente pequeño, pero que puede cambiar toda la interpretación. A pesar de todo, cuando se lee el texto en todas las traducciones, se concluye que un siervo de Jehová decide sin problema sacrificar a su hija matándola y quemándola en el fuego. Que Jehová, como todos los Elohim de las naciones vecinas, exige sacrificios de primogénitos. ¿Quiere una prueba adicional? Aquí hay un versículo muy explícito. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Yahvé, oh Jehová, dice lo siguiente: conságrame todo primogénito, todo primer nacido entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, me pertenece. Por lo tanto, Jefté no hizo más que lo que Jehová exigía, se conformó a su mandato. Como estos sacrificios se volvieron inaceptables con el tiempo, el texto de la Torá fue modificado. Pero el relato original no pudo ser eliminado porque la gente conocía ese texto. Entonces se hicieron añadidos, como por ejemplo en este versículo de Éxodo 13:15, donde se añadió: yo rescato a todo primogénito de mis hijos. Entonces Yahvé rescata al primogénito de sus hijos. Por lo tanto, sus primogénitos no son sacrificados, ya que han sido rescatados. En lugar de matarlos, se paga un precio. Y en Israel, aún hoy, el padre presenta a su primogénito al cohen, al sacerdote, y éste le pregunta si prefiere quedarse con su hijo o pagar los 5 siclos de plata. El padre responde que prefiere a su hijo, no va a matarlo. Entrega las monedas y el cohen pronuncia una bendición. Vean bien que esta idea de que Yahvé pide matar a su primogénito permaneció en la mente de la gente incluso en el siglo XVII en la Iglesia Católica. Jehová o Yahvé es entonces descrito en la Biblia como un Elohim, un Dios que exige sacrificios sangrientos, tanto de humanos como de animales. Es un Dios sediento de sangre. Hay muchas otras referencias que expresan esta idea. Cada vez que el texto suaviza la exigencia de un sacrificio humano, se trata de una adición tardía. Por ejemplo, para la akedá, que es la palabra hebrea para designar el sacrificio de Isaac por Abraham. La parte del carnero sacrificado en lugar de Isaac es una adición. Esto se entiende fácilmente porque en el Génesis se dice que Abraham regresa solo con sus sirvientes. No se menciona a Isaac. En el capítulo siguiente, el 23, Sara muere, seguramente después del impacto de la muerte de su hijo. La pregunta que me hice fue, si Isaac realmente fue asesinado por su padre, ¿cómo pudo Abraham tener descendencia? El final del capítulo 22 lo dice, porque habla de su hermano, el hermano de Abraham, que tuvo una hija, Rebeca. Y sabemos que Rebeca en el relato es la madre de Jacob, o de Israel. Así que perfectamente pudo haberse casado con un hombre que fue llamado Isaac en las adiciones. De hecho, en el capítulo 24, Isaac aparece con un temperamento muy diferente al del hijo sacrificado. Y ya no tiene relación con Abraham, su padre, supuestamente su padre. Por lo tanto, es casi seguro que se trata de otro hombre. En cualquier caso, entendemos el mecanismo. Un Elohim real o ficticio, de cualquier manera muy real en la mente de Abraham, que te pide que mates a tu primogénito o a tu hijo. Y si tú aceptas llegar hasta ese punto, entonces ese Dios podrá pedirte cualquier cosa. Es un acto de sumisión extrema, y este acto lo encontramos tan a menudo en nuestra sociedad moderna. Incluso sacralizado, el asesinato de un hijo produce un trauma mayor, una culpa duradera y una profunda disonancia cognitiva. La fe puede ofrecer una armadura narrativa temporal, pero el golpe psicológico sigue siendo extremadamente alto y, a menudo, devastador a largo plazo. Este acto conlleva una sumisión total. Comprendan que si han llegado hasta ahí, entonces su verdugo, aquí, es su Dios o su representante, podrá pedirles cualquier cosa, incluso matar a otra persona, por ejemplo, y lo harán porque siempre será menos duro que matar a su propio hijo. Cualquier cristiano me citará el siguiente versículo para contradecirme. De hecho, se trata del único versículo que se puede citar para contrarrestar el hecho de que Yahvé pedía cometer un filicidio.
Es Jeremías capítulo 7, versículo 31, que dice: «Porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo a mis ojos, oráculo de Yahvé. Han puesto sus abominaciones en la casa, sobre la cual ha sido invocado mi nombre, para profanarla. Y construyeron los lugares altos de Tofet en el valle del hijo de Hinnom para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les había mandado ni que me había pasado por la mente». Entonces, según algunos exégetas, la parte «cosa que yo no les había mandado ni que me había pasado por la mente» es una adición de la versión de los deuteronomistas. Por otra parte, de paso, se puede entender perfectamente que lo que Yahvé no había imaginado era que colocaran sus abominaciones en el templo, sus ídolos en el templo, ya que Yahvé ya había matado a los primogénitos de los egipcios y había pedido a los israelitas sus primogénitos. De hecho, la cuestión del sacrificio de los primogénitos no era un tema en esa época, ya que todas las naciones. Pero esto no es exclusivo de la Biblia hebrea, ya que en la Biblia cristiana se entiende claramente que se ha insertado lo mismo. El mismo principio, al describir a Yahvé como el Padre de Jesús, quien hizo el sacrificio de su Hijo, su primogénito. ¿Y quién es el primero que habla de este sacrificio y de la necesidad de realizar un ritual para celebrar este filicidio? Es Pablo, un fariseo, hijo de fariseo. Él lo escribe antes de que los evangelios fueran escritos. Por eso se entiende por qué Lucas, el compañero más cercano y fiel de Pablo, incluye en su evangelio la orden de tomar la sangre y la carne de Jesús en su memoria, mientras que los otros evangelios no lo mencionan. Y Pablo exhorta al sacrificio de su propia persona y de su cuerpo en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto será de vuestra parte un culto racional, ¿se dan cuenta? Así se acepta y se justifica al mismo tiempo el sacrificio humano del primogénito. Dios da el ejemplo y esto se considera un acto de amor. Entonces, ¿por qué no hacerlo uno mismo? No es de extrañar entonces que los cristianos siempre hayan participado en guerras y enviado a sus hijos al frente para morir en sacrificio, y luego honren a sus muertos, a sus hombres, con monumentos funerarios. ¿Sigue siendo así hoy en día? Por supuesto que sí. Si nos situamos en la esfera de los testigos de Jehová, podemos citar el Despertad del 22 de mayo de 1984, donde se dice: «En los tiempos antiguos, miles de jóvenes murieron por haber dado prioridad a Dios. Incluso hoy en día hay jóvenes que muestran la misma determinación, con la diferencia de que lo hacen en hospitales y salas de tribunal, y que se trata de transfusiones de sangre». Y en la revista descubrimos que hay padres que aceptan ofrecer a su hijo en sacrificio por Jehová. Esto basado en una interpretación de la Biblia hecha por líderes religiosos, el cuerpo gobernante. Interpretación que además cambia con el tiempo. Se encuentran tales extremos en todas las corrientes religiosas, incluyendo el hinduismo, el jainismo y el budismo. Y estos sacrificios se ven en todas partes. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 20.000 niños han sido sacrificados. Y ante todo, es un acto religioso perpetrado por dirigentes que citan a los profetas hebreos. Ellos representan el 30% de las víctimas de Gaza. El 30% de las víctimas de Gaza son jóvenes que han sido asesinados, que han sido sacrificados. En marzo de 2026, cerca de 200 jóvenes fueron asesinadas en Irán por disparos de misiles. Los expertos de la ONU calificaron este evento como una grave violación del derecho internacional humanitario, recordando que las escuelas son santuarios protegidos incluso en tiempos de conflicto. Este acto, en mi opinión, también es sacrificial. Lo que revelaron los archivos Epstein es que, entre las élites de las naciones, se realizan sacrificios de niños. Los niños son explotados, torturados, asesinados y sus órganos son comercializados. Cuando los jóvenes son formados para hacer la guerra, son sacrificados, y la sociedad lo acepta casi sin inmutarse. En Ucrania, por ejemplo, hay videos impactantes que muestran secuestros de jóvenes en la calle para enviarlos a la guerra. Ellos no quieren ir a la guerra. Saben que van a morir.
Y todo esto con la ayuda financiera de todos los demás países occidentales. Lo que me lleva a decir que, en cuanto se habla de sacrificio, en cuanto se exige un sacrificio, es porque hay una trampa. Esto debería hacernos reaccionar de inmediato, porque en el fondo no podemos soportarlo. Entonces, sé que entre quienes me escuchan, algunos consideran la Biblia como la verdad absoluta, que no puede ser cuestionada. A menudo, la Biblia sigue siendo el último bastión, el último asidero que nos permite apoyarnos en algo. Pero no necesitamos un bastión, no necesitamos un asidero. Somos autosuficientes. Evidentemente, la Biblia es un libro de historia que ha sido ampliamente modificado a lo largo del tiempo. Lo sacralizado nos conduce tarde o temprano a nuestra perdición, no solo física, sino también moral y espiritual. Miremos las cosas de frente, simplemente, los hechos, nuestra propia comprensión de las cosas. Cuando leemos un texto por nosotros mismos, a menudo lo entendemos mejor que cuando nos lo explican. La información útil contra la tiranía que hemos visto hoy es esta. Debemos liberarnos de este dominio milenario. Debemos rechazar esta lógica que sitúa una idea, una doctrina o una divinidad por encima de nuestra propia persona. Reconectémonos con nuestra conciencia, con nuestra alma. Nuestra conciencia, la nuestra, nunca aceptará este tipo de atrocidad. Es hora de decir no al sacrificio. Es hora de elegir tu vida, tu soberanía. Hasta pronto, para más información.